El día de hoy nos encontramos con Denise Medina, quien es una activista y defensora de derechos humanos y bueno, sobre todo en el campo de las mujeres. Ya tiene amplia trayectoria, tiene más de 12 años trabajando no solamente a nivel nacional estos temas y bueno, pues ha formado parte también de diferentes colectivos en los cuales trabaja temas sobre derechos sexuales y reproductivos y por supuesto, bueno, siempre apegada a una agenda de género, a la legalidad y obviamente a los marcos jurídicos que en los lugares donde ella se ha involucrado, pues tiene ya ese reconocimiento a nivel académico y institucional. Gracias, Denise, por la entrevista. Antes que nada, me gustaría saber de ti por qué tú te consideras una líder y de qué manera has ejercido este liderazgo a lo largo de tu trayectoria de trabajo. Yo considero que para ser una líder debes tener la capacidad de transformar y para transformar hay que conocer y entonces puedes transformar conociendo, formando redes, creando redes, compartiendo conocimientos, estableciendo buenas prácticas, tácticas, estrategias y todo para buscar cerrar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Es decir, el ideal de todas las feministas que lo hemos asumido como posición ética y política es llegar a la igualdad sustantiva en beneficio de las personas. No solo de las mujeres por el hecho de ser mujeres, sino llegar a la justicia social en este ideal para todos. Porque creo que soy una líder, porque a lo largo de mi trayectoria he construido redes, amigas y también colectivos y otras organizaciones que en lo real, en esos coyunturas que se han vuelto las voceras de sus propias causas, han acompañado procesos de política pública y de transformación en sus realidades, han entrado en procesos de formación política y también han entrado en procesos de formación de pensamiento, ¿no? Entender el feminismo desde otra perspectiva, derribar los mitos, también reconocer el cuerpo como el primer espacio de libertad, también los derechos sexuales y reproductivos, también entender el aborto como un tema de salud pública, de justicia, de reducción de brechas y también entender que la maternidad es una cosa deseada de las mujeres, equivalente al trabajo, no solo del amor, sino también de reconocimiento social y que genera la tarea de cuidado. Bueno, refiriéndonos específicamente a las resistencias sociales a las que tú te has enfrentado y que por supuesto a una mujer le cuesta una doble tarea hacer valer su voz y defender y pugnar por estos derechos que tú comentas, ¿cuáles creerías tú que son las principales atribuciones que deberíamos de mirar en toda mujer que quiere alzar la voz y que, como tú dices, quiere participar proactivamente para hacer visibles todos estos derechos? Parece que las mujeres que quieren salir de lo privado a lo público, lo primero que tienen que hacer es formarse, ¿no? O sea, tienen que formarse, tienen que tener conocimiento en el caso de lo público, cómo funciona la política pública, cómo se construye, cómo funciona el espacio legislativo, el tema del ejecutivo, el judicial, cómo está dividido políticamente nuestro país y no por los colores, sino la división de poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, cómo somos un estado federado, tener los mínimos de la política pública, qué es la política pública, cómo se ejerce. Ese es uno, tener el conocimiento de cómo funciona esta estructura de lo público, de la política. 2, tener muy claro que la agenda de género es una bandera y un compromiso que tenemos las mujeres con otras mujeres, no solo con mi par, que es mi compañera que puede ser o no una candidata, mi amiga que tomo o no café con ella, sino aquellas que tienen brechas de desigualdades mucho más amplias. Y si eres una mujer pública, es un compromiso muy ético tener una estrecha relación con la agenda de género. ¿Qué vas a hacer tú como un actor de cambio para transformar las realidades de esas mujeres? Y no de esa manera en la que pensamos que clientelistamente podemos llegar y darle una tarjeta, un apoyo social, sino cómo le cambias de posición de poder. Es decir, si tienes a una mujer indígena en una sierra de un estado, ¿cómo haces que su condición de poder, de su capacidad de decisión, la cambies? ¿Qué haces con aquellas mujeres que sufren violencia? ¿Cómo le das condiciones que tú eres una tomadora de decisión para que ella pueda acceder a la justicia y su condición de poder cambie? O sea, no se entienda como un estado proteccionista, sino como le das ese poder, esa capacidad de transformar a esas mujeres y niñas. Creo que esas 2, y creo que la tercera es la capacidad de hacer alianzas con otras mujeres. Y sí, las mujeres hay que entender que somos diversas, distintas,
no somos iguales, podemos tener una agenda o no similar, particularidades distintas, pero a tener alianzas no porque somos mujeres y somos como hermanas y todas nos queremos, pero también no, o sea, yo creo en este tema de las feministas italianas que se llama el affidamento, ¿no? O sea, estamos juntas porque nos necesitamos y porque tenemos una causa que es mayor. Yo puedo hacer una alianza con esa mujer que me cae muy mal, que creo que es distinta a mí, pero que me es necesaria. Yo siempre decía, es que hay unas feministas que son alocadas, gritan y dicen barbaries, y yo creo en el diálogo, en el ejercicio razonado, en la emisión de argumentos, en el diálogo, y hay quienes no, hay quienes dicen derribemos el patriarcado. Yo diría, no puedo congeniar, pero de que las necesito. ¿En qué momentos y en qué situaciones? De acuerdo a un plan y una estrategia. No tenemos que ser hermanas las mujeres, no debemos querernos, pero también debemos tener la capacidad de construir planes para reducir las brechas de desigualdad a las que somos objeto y de las que viven otras mujeres. O sea, hay mujeres que son muy jóvenes o que es la primera vez que llegan a estos espacios y puede parecer que son inmerecidas, o sea, que no necesitan estar ahí, y la realidad es que necesitan estar en esos espacios, que necesitan construir alianzas con otras mujeres. Recuerdo que hace unos años en Cámara de Diputados decían, ¿cuánto tiempo le van a dar a los hombres para que se integren a la tarea de cuidado cuando tienen un recién nacido? De repente fue muy interesante ver el mecanismo de comunicación de todas las mujeres diputadas fuera del partido político, como decían, no, 3 días no sirve para nada, 5 días no, 5, 7, entonces entró una especie de negociación donde el tema era acompañar el proceso de género, la agenda de género, más allá de los colores o de las particularidades. El tema de despido por embarazo, todas las mujeres fueron iguales, o sea, no, dijeron no, necesitamos que esta sea una causa con tantas penas. A eso me refiero con construir una agenda de género. Hay quienes dirán, yo soy A, B, C, yo soy una mujer indígena, yo soy una mujer clase media, yo soy una mujer clase de otro tipo de clase social, o yo soy una mujer universitaria, yo soy una mujer con secundaria, yo soy una mujer actriz, yo soy una mujer cantante. O sea, todas las mujeres pueden estar en esos escenarios. Lo mejor es con conocimiento, con formación y con la capacidad de construir alianzas para generar diálogo y el consenso a favor de la agenda de género. Entonces, a partir de esa cosmovisión femenina, que es la que se tiene que recuperar, como tú dices, para pugnar siempre por una agenda de derechos en donde quedemos representadas la mayoría de las mujeres, ¿cuál sería hoy la principal tarea o el punto de alerta que nos está indicando que efectivamente sí tenemos como que unir esas voluntades, pues para que todas podamos volvernos de cierta manera un espejo, ¿no?, de las multirepresentaciones de violencia que estamos viviendo en nuestra sociedad? Y de qué manera tú podrías identificar que hoy todas estamos siendo partícipes de esa violencia o discriminación en una sociedad como la nuestra. Yo no sé si necesariamente hablar de lo femenino, porque es parte como una identidad de género, pero sí podría hablarte de una agenda con perspectiva de género. Y creo que ahí no solo entran las mujeres, sino también los hombres comprometidos con cerrar las brechas de desigualdad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Delinear claramente como los planes y las acciones desde donde te toca. Es decir, si las mujeres deciden ser candidatas a ser diputadas, tienen que buscar marcos y referencias que les den a las leyes, sí en las leyes particulares como la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que quede muy claro cuáles son los tipos de violencias, en qué escenarios, qué se entiende, qué no, qué tipo de violencia. Pero si te toca estar del lado del Ejecutivo, ¿cómo vas a garantizar esos derechos? ¿Cómo los vas a respetar? ¿Cómo vas a hacer que sean accesibles, que además tengan estas características de ser progresivos? O, por ejemplo, si te toca estar en un estado autónomo, ¿cómo vas a hacer que tus recomendaciones garanticen el acceso a los derechos que tiene el Ejecutivo? El Estado es el garante de los derechos de las personas, de hombres, mujeres y niñas. Si me preguntas cuáles son los referentes, no hay un plan definido, pero sí tenemos referentes internacionales que así te lo dicen. La Agenda 2030 a nivel internacional te está diciendo incorporar el tema de la perspectiva de género como un eje transversal, el acceso a la justicia, la reducción del hambre, la garantía de invertir en educación a las niñas. Tenemos que hacer que las niñas salgan
de las secundarias, que entren a las universidades, pero no solo que entren a las universidades, sino que tengan condiciones dignas de trabajo, que no sean acosadas, que no vivan violencia en las calles, la reducción del acoso. O sea, hay muchas violencias y muchas acciones que se podrían hacer, una con voluntad política, dos con etiquetación de presupuesto, tres con rendición de cuentas, la incorporación de la sociedad civil como los expertos en el tema y las expertas te ayudan a hacer círculos virtuosos. O sea, creo que en general la construcción de la política pública no debe ensimismarse solo en partidos políticos o solo en personajes particulares de la opinión pública o de algunas organizaciones, sino en medida que tú involucres a más, tomes decisiones, generes alianzas y que generes un tema de rendición de cuentas muy puntual, la evaluación de la política